Buenas noches, mi nombre es Carlos Solórzano, curso la materia de redes industriales y el tema el tema del que se trata es del bus DeviceNet. Tenemos que en el bus DeviceNet lo vamos a dividir en diferentes etapas. Tenemos teoría de redes, comunicación ControlNet, sistema de cableado ControlNet, comunicación con DeviceNet, sistema de cableado en DeviceNet, alimentación de la red DeviceNet, módulo escáner 171 SNDR para PLC 5, módulo escáner 171 SND para PLC 500 y como último el módulo de interfaz 1776 DNB para Control Logic. Vamos con un poco de la teoría de redes. Teoría de redes. Las redes nacen de la evolución tecnológica del ser humano, comenzando por la mecánica que evolucionan a los mandos electromagnéticos. Es el origen de la tecnología automatizada que hoy en día utilizamos. Con la aparición de las redes industriales se creó un modelo donde se definían unos niveles o capas de todos los fabricantes coincidan que estos son dispositivos. Como podemos ver en la gráfica, comenzamos desde dispositivo, estación, célula, planta. Y dentro de los niveles de comunicación tenemos tres tipos: el nivel de información, el de control y el de dispositivos. En la gráfica podemos ver unos ejemplos del tipo de red que se usa a este nivel de información. Tenemos el DeviceNet, ControlNet y Ethernet. Teoría de redes. La tendencia en los últimos años ha sido la introducción de redes abiertas para comunicación entre diferentes fabricantes. El control distribuido lo demanda el mercado debido a que estos incorporan cada vez más inteligencia, ofreciendo diagnóstico y reduciendo costes de producción. A diferencia del control centralizado, que era el control anterior que se utiliza para sistemas simples. Los PLC realizan tareas de control, lo cual necesitan señales de entradas y salidas y que está pensado para ambientes industriales. Es nuestra base de la automatización. Las redes constituyen las comunicaciones entre todos los diferentes instrumentos dentro de la automatización. Redes de información. Actualmente está ampliamente aceptado el estándar de información que es el Ethernet. Debe cumplir las necesidades de interoperabilidad, tecnología abierta, gran número de nodos y enlaces con las redes de planta. Desde el punto de vista de la automatización, el MRP es el punto más importante. Todos los sistemas sirven en el procesamiento de datos y que sirvan de ayuda en la toma de decisiones. Ethernet. Ethernet es el estándar designado por la ISO para enviar datos de planta. Es ideal para las aplicaciones de transferencia de datos grandes, acceso amplio, no tiempo crítico de intercambio de datos. Esto quiere decir que sus intercambios o respuestas son pequeños. Los dispositivos típicos se comunican a través de Ethernet. Son servidores de ordenadores, reguladores, dispositivos de adquisición de datos. Ethernet es un cable que se conecta a una serie de ordenadores y dispositivos periféricos. Y este tiene tres tipos de cable: cable coaxial grueso, cable coaxial delgado y par trenzado. De acuerdo al tipo de topología que vayamos a utilizar, debemos saber escoger entre estos tres tipos de cables. Comunicación en ControlNet. ControlNet es una red abierta de control en tiempo real, determinista, repetible y de alta velocidad que integra PLCs, entradas, salidas, variadores. Apareció con la mano de Allen Bradley. Se basa en una arquitectura productor-consumidor que permite múltiples controladores trabajen al mismo tiempo en el sistema. Esto ahora redes individuales. Dentro de las características más importantes tenemos que tiene unas comunicaciones muy seguras y fiables. Incorpora el diagnóstico debido a su comunicación a través de paquetes de bytes. Además permite la comunicación con múltiples dispositivos en la misma comunicación. ControlNet. Tenemos dos métodos de tratamiento de información: la información crítica en el tiempo y la información no crítica en el tiempo. Todo esto depende de su prioridad. La información crítica es la que nos monitorea el sistema y la información no crítica es la que nos da el estado del instrumento.
El ancho de banda se reparte en función de la importancia del ancho de banda. Se lo configura para el tiempo real con su servicio llamado Schedulet. Cada nodo en ControlNet puede reservar o preasignar el ancho de banda que necesita para la transferencia de datos en tiempo real. Tiene como máximo 99 nodos y permite la programación en cualquier punto de red. Principios de funcionamiento del ControlNet. Se define ancho de banda en una red de comunicaciones como la capacidad de transmitir la información. El ancho de banda en ControlNet es reservado, configurado de antemano para soportar la transferencia de datos en tiempo real. Estos servicios programados como Schedulet. Para la conexión se usa el protocolo CTDMA, que significa corriente Time Multiple Access, en modo patentado por Allen Bradley. Divide el ancho de banda en dos porciones: Schedulet para la información crítica en el tiempo y un Schedulet para la información no crítica en el tiempo. Sistema cableado ControlNet. Sistema cableado ControlNet. El sistema cableado de ControlNet nos proporciona un alto grado de flexibilidad a la hora de realizar el diseño de la red para una aplicación particular. Un nodo es un dispositivo físico conectado al sistema de cableado ControlNet que requiere de una dirección de red para funcionar en ControlNet. Los tabs conectan un nodo de red con un sistema de cable coaxial mediante una línea de derivación. Bueno, el drop line puede ser hasta de 1 metro. Acá abajo tenemos las configuraciones con nodos y sus diferentes ramas en las cuales se pueden configurar la red. Reductancia al medio. El ControlNet permite la posibilidad de tener funcionando un segundo cable troncal entre los nodos del ControlNet. Con un medio redundante, los nodos envían las señales a los dos segmentos separados. Bueno, aquí tenemos en la gráfica los cables troncales A y el cable troncal A, y en la gráfica de la derecha podemos ver cómo se conectan los cables truncados a los diferentes nodos. Cuando un nodo recibe información, compara la calidad de las dos señales recibidas y acepta la mejor. Recomendaciones del cableado. Cada nodo en una línea troncal redundante necesita soportar conexiones coaxiales redundantes y tienen que ser conectados a ambos cables troncales al mismo tiempo. A encaminar los dos cables troncales, cable troncal A y cable troncal diferentes, para reducir la probabilidad de que los cables sean dañados. La longitud de los dos cables troncales no tiene que ser la misma, pero esta no puede superar los 800 metros. Evitar conectar las conexiones de un cable redundante en segmentos diferentes. Esto causa errores de operación, debido a que si al mismo tiempo se están enviando diferentes tipos de información, entonces esto causará error. Comunicaciones en DeviceNet. Modelo de comunicación cliente-servidor. El nodo original envía los datos individualmente a cada nodo destinatario para enviar las mismas informaciones varias veces a diferentes destinos. Hay que enviar el paquete de datos cada vez. La sincronización entre los nodos es compleja, ya que los datos llegan a cada nodo en instantes diferentes. Los datos comunicados habrán perdido validez, precisión, después de completar la transferencia a la primera persona. Los datos estarán obsoletos. En la parte de abajo tenemos cómo se empaqueta el byte. Entonces aquí tenemos bits, el CRC y el SRC son bits de inicio y el bit de verificación de los datos. Modelo de comunicación productor-consumidor. El modelo productor-consumidor. Este modelo pone la información accesible a todos los componentes de la red simultáneamente. Esto provoca que múltiples nodos puedan consumir información simultáneamente, a que la sincronización de nodos sea fácil. DeviceNet está basada en un modelo productor-consumidor y soporta múltiples modos de trabajo. En cambio aquí podemos ver cómo empaqueta el byte. Solo tiene el bit verificador, un identificador y los datos. Modos de trabajo. Maestro-esclavo. Un maestro, múltiples esclavos. Los dispositivos esclavos únicamente intercambian información con el dispositivo maestro.
Multimaster es uno de los es del mismo sistema. Cada maestro tiene su grupo de esclavos. Los dispositivos esclavos únicamente intercambian información con sus maestros. Cambio de estado. Los dispositivos producen información únicamente cuando cambia su estado. Cíclico. Los dispositivos producen información a frecuencias determinadas por el usuario. La producción cíclica es eficiente porque la información se actualiza. Sistema de cableado DeviceNet. El sistema de cableado comienza desde el punto de conexión de un dispositivo de la red. El sistema de cableado de DeviceNet utiliza la topología de línea troncal o líneas de derivación. O sea, de un punto podemos sacar bastantes nodos. Dentro de los tipos de cable tenemos el cable redondo grueso, cable redondo delgado y cable redondo plano. Sistema de cableado. Para calcular la distancia entre dos puntos no puede sobrepasar nunca la distancia máxima permitida por la velocidad de transmisión, como podemos ver en la gráfica. También debemos tener en cuenta que las longitudes de derivación es la suma de las longitudes de todos puntos. Esta no puede superar la longitud acumulativa de la red. Alimentación de una red DeviceNet. Se debe verificar lo siguiente: que cada red esté protegida por los fusibles. Cuando se trabaja a 24 voltios, la máxima corriente que pasa por el sistema puede ser de 6 amperios. La salida deben estar aislados de las corrientes de entrada y deben tener su caja de alimentación. Se deben de tomar en cuenta márgenes de seguridad. La ubicación de las fuentes, todo tiene que ver de acuerdo a los dispositivos que van a consumir corriente y el número de estos. Módulo de escáner. Para módulo de escáner 171 SDNR para PLC 5. El módulo actúa como interfaz entre la red DeviceNet y el procesador PLC 5. El dispositivo se conecta a través de la red para las entradas, escribir las salidas, descargar información, monitorear el estado del dispositivo. El escáner comunica a los dispositivos que están siendo mostrados mediante mensajes, strobe, pole, cambio de estados y cíclicos. La información recibida del procesador PLC5, la información de salida, es organizada por el escáner y enviada a los dispositivos. Módulo de escáner 171 SDR para PLC 500. El módulo actúa como interfaz de la red Device y el procesador SLC500. El escáner se comunica con fiabilidad para leer entradas, escribir salidas, descargar información sobre la configuración y monitorear el estado operacional de un dispositivo. El escáner comunica con el procesador mediante los ficheros de transferencia, ficheros de entradas, salidas discretas. La información se intercambia, incluye información de entradas y salidas, información de estados y información de configuración. El escáner comunica los dispositivos siendo mostrados mediante mensajes de strobe, pole, cambio de estados y cíclicos. Como podemos ver, los dos tipos de escáner funcionan de igual manera, solo que el uno es compatible para el PLC 5 y el otro para el PLC 500. También tenemos un módulo de interfaz 1756DNB para ControlLogix. Módulo de interfaz 1756DNB para ControlLogix. El módulo de interfaz 1756DNB es un sistema ControlLogix, comunica a los dispositivos conectados. Es DeviceNet para leer las entradas y salidas y descargar datos, así como monitorear el estado de la operación de un dispositivo. El módulo se comunica con el controlador mediante tablas de entradas y salidas, diagnóstico de la información, incluye datos de entradas, salidas, información de estados, datos de configuración. El módulo de interfaz se comunica con los dispositivos mediante mensajes de strobe, pole, cambio de estado y cíclicos. Estos utilizan mensajes para solicitar datos o enviar a cada dispositivo. Los datos recibidos del controlador Logix o los datos de salida son organizados en el módulo 1756 para enviar a los diferentes otros dispositivos. Conclusiones de nuestro trabajo. Tenemos que al tener un gran desarrollo en las redes distribuidas podemos determinar la importancia de las redes industriales, pues estas sirven para acoplar diferentes sistemas. Al ser la red DeviceNet una red libre y muy compatible, debemos darle la importancia de su trabajo, que al poder trabajar con diferentes marcas de instrumentos y de proveedores.
Los módulos escáner sirven básicamente para poder adquirir información de diferentes entradas, así como para poderlas escribir y monitorear, intercambiar información con la red. La red Ethernet es un estándar de la ISO que existe universalidad de los componentes para trabajar con las redes. Tenemos más conclusiones. A diferencia de las redes de campo más básicas con DeviceNet, podemos obtener el diagnóstico de los instrumentos, a más de su lectura. Por eso tenemos que la red trabaja con diferentes propiedades. Podemos trabajar con dos configuraciones, la de maestro esclavo y la de productor consumidor, de acuerdo a las necesidades existentes. La red Ethernet se la puede trabajar con configuración de bus, anillo y estrella de acuerdo a su topología. La red de DeviceNet está destinada a ser una red de campo, trabaja ya con 8 bytes de información y se alimenta de su propia red, puede ser ruteada con líneas de derivación. Gracias, ese ha sido mi trabajo de hoy.